¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Cuauhtémoc Estrada Sotelo, soy diputado del Distrito 08 de Ciudad Juárez. Sí, el día de ayer se discute el proyecto de fortalecimiento financiero, así lo denominó el Ejecutivo Estatal. No concordamos ni siquiera en el nombre nosotros. Nos parece que no se fortalece financieramente el Estado con un proyecto de esa naturaleza, porque estamos convencidos que implica un mayor endeudamiento para el Estado. Respetamos la posición del Ejecutivo y de las diversas fracciones que fueron todas las demás excepto Morena, que consideraron que ese proyecto de fortalecimiento financiero es el adecuado. Nosotros no coincidimos en ello porque estimamos que amplía la obligación de deuda del Estado y por ende amplía la obligación de deuda de cada uno de los chihuahuenses. Bueno, es un planteamiento que hizo específicamente el diputado Castrejón. Está estudiando desde su perspectiva la posibilidad de alguna acción de inconstitucionalidad. Todavía tiene que analizarse. Soy en lo personal alguien que respeta las mayorías y esas mayorías obedecen a que la mayor parte del electorado del estado de Chihuahua determinó que Morena fuera minoría en el estado y determinó que Acción Nacional y algunas otras fracciones como el PRI y MC fuesen mayoría. Y la mayoría está decidiendo una visión de paquete económico y financiera para el estado. ¿Por qué lo está decidiendo esa mayoría? Porque así lo quiso la mayoría de los chihuahuenses. Hay que entender y respetar eso. Así es la democracia. ¿Cuál es nuestra función? Decir que no estamos de acuerdo, que no es lo correcto y que esta opción política dice que ese no es el camino y que estamos trabajando con madurez y con responsabilidad para que cuando nosotros seamos mayoría, porque creemos que vamos a ser mayoría en este estado en algún momento, si hacemos las cosas bien, con trabajo, podamos imprimir desde el Congreso y por qué no desde el Ejecutivo una visión distinta de gobierno en el estado de Chihuahua, específicamente en estos temas. Pues creo que sería más amplio que cuando se trata del PAN. El problema de la deuda financiera arrastra 3 administraciones, la última que acaba de terminar en este año del PAN y esta nueva del PAN, porque aunque a veces pareciera que nos quieren hacer creer que fueron 2 administraciones distintas, emanadas de partidos distintos, pero no. La administración de Corral, emanada de Acción Nacional, la administración que preside la maestra Campos, emanada de Acción Nacional, y recordemos, porque tuvimos una anterior que también generó una deuda importante. Entiendo yo la perspectiva de quien lo plantea así, porque es difícil generar una percepción al ciudadano de obra, de infraestructura, de desarrollo, si no adquieres deuda o si no haces un gasto eficiente del recurso público. Y entiendo que ello los lleva a algunas administraciones a decir, bueno, pues contratamos deuda, pero nosotros seguimos insistiendo que el camino tiene que ser una eficiencia en el gasto público, aunque eso implique que no logres tener la percepción ante el ciudadano de que estás desarrollando obra. ¿Por qué? Porque cualquier opción política que hubiese ganado en el Estado, fuese Acción Nacional o fuese Morena, ambos sabíamos el estado financiero en que se encontraba y que la prioridad tenía que ser, y así lo expresaron ambas opciones políticas, tenía que ser corregirla. Buscar todos los mecanismos, dijo la gobernadora, buscar todas las herramientas necesarias para corregir ese rumbo. Nosotros vemos que con lo que se acordó ayer no se corrige ese rumbo. Al contrario, se va en el mismo rumbo. Bueno, debo concederle al paquete de fortalecimiento, dentro de todas las cosas que no le concedemos, que tratándose, por ejemplo, de la deuda bursátil carretera, debo concederle que el argumento de que es muy cara, eso es cierto.
Y no nos vamos a meter por qué es tan cara, quién la firmó, quién la determinó, porque le diría, bueno, pues, esa decisión de esa deuda también pasó por un Congreso del Estado y también se le aprobó. Igual que se está aprobando ahorita aquí el refinanciamiento, la reestructuración. Entonces debo reconocer que esa deuda es muy cara, pero algo que nosotros criticamos, concediendo eso, decíamos, bueno, si resultase tan necesario reestructurar la deuda bursátil carretera que cuesta 14.996 millones de pesos, ¿por qué una autorización para endeudar hasta por 19.600 millones de pesos? Es decir, y eso nunca tuvimos una explicación, nunca tuvimos una justificación, porque ese excedente de autorización de deuda genera más deuda. Y además porque ese excedente, y eso es muy importante mencionarlo, no está dentro de los 81.300 millones de pesos que incluye el gasto. Ese excedente no está ahí. Los 2.100 millones de pesos del FAFET y del FAIS sí están dentro del equilibrio del ingreso-gasto en los 81.300 millones de pesos. Pero los 4.600 de la bursátil no, ni del fideicomiso de puentes, ni de Coesbi, esos están fuera de los 81.000. Entonces, no te tendría un efecto en el gasto, porque no están contemplados en el presupuesto que ya está en el Congreso y que envió el Ejecutivo. Me parece que había posibilidad de no meterlos, no te afectaba el gasto del presupuesto que ya tienes más o menos diseñados, aunque todavía no se discute, que era posible quitarlos en aras de que nada más reestructuraras exactamente la deuda que tienes. Se decidió no hacerlo así, no entendemos por qué. Bueno, por ejemplo, ayer tuvimos comparecencias de 4 órganos autónomos. Todos los órganos autónomos están pidiendo un presupuesto mayor al que ejercieron anteriormente. Más o menos entre un 20%, 16, 20, 22%. Muy por arriba del 7% de la inflación que pudiese ser una medida. Tomando además en cuenta otra razón. En un problema financiero del Estado, donde el término austeridad, y no viene de Morena ni de lo que hemos planteado como movimiento, sino de la propia exposición de motivos que viene en el paquete económico que redacta la gobernadora y se refiere a la austeridad como una política pública en el ejercicio de ese gasto, esos órganos autónomos están muy por encima de ese 7%. Si nosotros estableciéramos un promedio y dijésemos, cada gasto de cada secretaría, cada órgano autónomo, cada descentralizado, que crezca un 7%, que es la inflación, y quitémosles y reorientemos eso que sobra a algunos aspectos prioritarios, como lo consideramos salud, educación, seguridad, aproximadamente en ese rango traeríamos 155 o 200 millones de pesos, si le sumamos lo de los órganos autónomos, para hacer una reorientación. ¿Nos soluciona la cuestión de la deuda? No, pues no la va a solucionar. Pues si debemos todo un año de presupuesto anual, eso debemos de deuda, todo un año. Y vamos a deber ya más, porque con lo que se aprobó ayer, dicen que no, pero va a pasar de 75,000 que nos habían dicho, y son cifras que manejó la titular del Ejecutivo, y si le sumamos ya 12,000 más entre corto plazo en estos meses y cerca de 8,000 con lo aprobado ayer, pues vamos a andar casi en 87,000 millones de pesos en deuda, que es mucho más que ya un presupuesto anual. Entonces, sí ayuda la cuestión del aspecto de austeridad que tú mencionas, pero ayuda a ese proyecto de largo plazo. ¿Por qué nos hemos endeudado? Pues porque gastamos más de lo que generamos, porque gastamos más de lo que tenemos. Y eso no es algo que suceda solo en una entidad o en un país o en un municipio. Pues nos sucede a nosotros como personas, a nuestras familias. Si nosotros tenemos un presupuesto que sacamos de nuestro trabajo semanal o quincenalmente o mensualmente y cada vez estamos gastando más de ese presupuesto, pues es obvio que vamos a tener un déficit y vamos a tener una deuda. ¿Cómo le hacemos nosotros los ciudadanos para corregir esas cosas? No necesitamos grandes expertos para ello. Ajustamos nuestro gasto, abonamos un poquito a Coppel, a Cirso, a lo que sea. Esa es la verdad. Y volvemos a ajustar nuestro gasto y ahora hasta que nos equilibramos. No es nada distinto en las entidades públicas ni en los grandes presupuestos. ¿Que implica sacrificio? Claro que implica sacrificio. ¿Que implica que tengamos que ajustar el cinturón en varias cosas? Claro. A ver,
Comunicación social tiene un crecimiento en el presupuesto en el proyecto 2022, arriba del 50% de lo que se ejerció en el 2021. Coordinación de gabinete tiene un crecimiento, despacho del Ejecutivo tiene un crecimiento, Secretaría de Hacienda tiene un crecimiento. Reconozco que salud, que nosotros consideramos que es un sector prioritario, tiene un crecimiento. Pero, por ejemplo, desarrollo humano y bien común, menos, cultura, menos, incluso seguridad pública estatal, no fiscalía, menos. Entonces, no vemos el aspecto de austeridad reflejado en forma eficaz en ese gasto público proyectado. No lo vemos. Escuché, sí lo propusimos, yo propuse la disminución de salarios, fue como una medida emergente en el momento que lo propusimos, como un gran acuerdo de los tres poderes del Estado para primero y segundo nivel, porque en algún momento me topé a algún empleado y me dijo, oiga, ¿quiere que no? No, la verdad es que no lo propuse para la generalidad de los empleados, primero y segundo nivel, diputados, regidores, etcétera. Y planteábamos que ese aumento de ese 10% en reducción se fuera directamente a salud, porque ustedes recuerden, yo lo propuse más o menos en septiembre, octubre, teníamos un grave problema de salud que todavía no hemos resuelto, en cuestión de medicinas, varios aspectos. Y también hicimos un planteamiento, por ejemplo, en reducción de prerrogativas de partidos políticos, que se encuentra en comisión y el otro también se encuentra en comisión. Y pues me da pena decirlo, pero ahí va a durar un rato en comisión. Es la verdad. Ese tipo de temas camina muy lentamente por la falta de acuerdos parlamentarios dentro del Congreso. Y yo escuchaba la otra vez en algún otro medio que alguien decía que así no se resolvían los problemas. Le estaban entrevistando a un diputado y concordaban tanto el diputado como el que lo entrevista que eso no iba a resolver el problema financiero del Estado. Claro que no lo va a resolver. Pero ¿cómo se fue generando ese problema financiero? Ese problema financiero se fue generando poco a poco. No podemos decir que el gasto corriente, que allí está incluidos los servicios personales y las percepciones, no es parte del problema financiero. Claro que también es parte del problema financiero. Si nosotros abultamos tanto el gasto corriente que hace que no alcance para otras cosas, entre ellas, por ejemplo, para generar obra, ¿por qué opta un gobierno? Pues tengo mucho gasto corriente, no tengo dinero para obra, la ciudadanía requiere obra, me endeudo. Esa es la verdad. Entonces, si nosotros hacemos pequeñas cosas que nos hagan generar ahorro, eso nos permite en determinado momento, por lo pronto, no generar deuda. Y ya con un plan mucho más ambicioso, ver cómo reducimos la que tenemos. La hemos acompañado desde que iniciamos en muchísimas cosas. Ustedes que cubren la fuente han visto que a pesar, y lo digo porque sí lo he dicho con mis compañeros diputados, a pesar de que el planteamiento de muchos temas le ponen mucha jiribilla política, que muchas veces políticamente hasta pareciéramos afectados, en el fondo hemos ido votando a conciencia y lo que consideramos que es mejor. Y muchas de esas iniciativas se las hemos aprobado. Le hemos dado a la gobernadora desde hace mucho un voto de confianza. Nombramiento del fiscal, en el mismo legislativo, los nombramientos de las secretarías, muchísimos puntos de acuerdo que nos ha solicitado la bancada de Acción Nacional. No hemos sido una fuerza política reactiva negativa, no lo hemos sido. ¿Por qué no podemos acompañar a la propuesta de la gobernadora en este caso? Porque siempre, si ustedes revisan nuestro posicionamiento inicial como fuerza política desde que se instaló esta legislación, y afortunadamente está grabado, dijimos que la cuestión financiera para nosotros era una prioridad, dijimos que el crédito era oneroso, dijimos que la adquisición de deuda no era el camino. Y además, en ese tiempo que lo decíamos, pues también lo escuchábamos de la gobernadora. Era un discurso muy parecido. ¿Por qué ahorita no vamos? Porque aquello se quedó en discurso y ahorita en los hechos estamos viendo que son cosas distintas. Recuerden que en la cuestión del aumento de impuestos lo que más impacta es el 1% al impuesto sobre nómina. Toda la creación de los nuevos impuestos que vienen en el paquete, que son 4, dan aproximadamente un ingreso al Estado de 2.400 millones de pesos. De esos 2.400, 2.980 son de la tasa del impuesto sobre nómina, ese 1%, que en realidad en términos reales es un 33%. Y nos han dicho que muchos organismos empresariales están de acuerdo, y yo no lo dudo.
se han expresado, yo lo he visto incluso en notas. En Ciudad Juárez no ha sido tan marcada esa posición a favor. En Ciudad Juárez nosotros fuimos requeridos, por ejemplo, por Canacintra, tuvimos una reunión con ellos donde se nos expuso que ellos no estaban en condiciones de soportar financieramente en la mayoría de sus socios un aumento de ese 1% a la sobretasa, que en realidad es un 33%. Así lo hemos expresado. Además, me parece que hay otra razón de fondo. Subir el impuesto, subir los impuestos, ok, pero subir los impuestos antes de hacer un esfuerzo, un ejercicio interno de reducción de gasto, es decir, de apretar el cinturón, eso me parece que no es correcto. Si nosotros tuviésemos una administración donde dijésemos, apretó el gasto lo más que pudo, se redujeron gasto corriente, servicios personales, todo lo más que pudo, y aún así no puede tener operatividad el Estado, diríamos, bueno, pues no hay otra solución a que todos nos aboquemos y cooperemos porque ese es el tributo. Pero sin que se haga lo primero, hacer lo segundo, me parece un camino fácil y no estamos de acuerdo en eso. Bueno, nosotros tenemos buena relación con el alcalde. Morena ganó en Ciudad Juárez y llevó al licenciado Cruz a la presidencia como nos llevó a nosotros a la diputación. Nosotros somos 9 diputados, de 10 diputados 9 somos de Juárez. O sea, Juárez sin duda es un bastión de Morena como aquí en Ciudad Capital de Acción Nacional. Ya nos hizo un planteamiento, vino al Congreso hace unos días y nos hizo el planteamiento de su ley de ingresos. Ya la analizamos. E incluso el día de hoy tenemos una reunión con el alcalde de Chihuahua aquí mismo en el Congreso porque nos va a hacer el planteamiento de su ley de ingresos. Nosotros tenemos una bancada abierta al diálogo, al intercambio de ideas y de reflexiones, ¿por qué no? ¿Y cómo se le va a apoyar? Bueno, trataremos de aprobar no solo al alcalde de Juárez, sino a todos los alcaldes los mecanismos en la ley de ingresos que le permitan a los municipios, que debo reconocer son muy castigados, el poder operar. Y operar quiere decir, pues mínimamente poder tener las condiciones necesarias para otorgar los servicios públicos a la ciudadanía. Sin duda un tema que nos metió en graves aprietos a todas las fuerzas del Congreso y a los municipios, pues es el DAP. El DAP fue un problema que todavía está pendiente de resolverse, que es lo que más ha generado discusión en las leyes de ingresos, que estoy seguro que los alcaldes es un tema que no están quitando de la vista de la ley de ingresos porque la resolución de la Corte, pues entre un poco difícil, un poco confusa y un poco difícil de darle cumplimiento. Y entonces creemos nosotros que si nosotros le damos autonomía a los municipios en sus proyectos de ley de ingresos, específicamente del DAP, y que se ciñan lo más posible a lo que la Corte estableció, es una forma de ayudarles a que puedan librarla y de que puedan tener en su presupuesto anual viabilidad. Bueno, pues miren, el problema de Aras es solo un problema de muchos que se pueden venir. No es la única empresa que funciona de esa forma. Hay muchísimas más y no se trata de generar pánico, o sea, se trata de decir pues una realidad, ahí está, ¿verdad? Efectivamente, el diputado, si no mal recuerdo, Óscar Avitia, generó ya allí alguna iniciativa para hacer reformas, si no mal recuerdo, al Código Penal y ampliar un poco lo que está tipificado como fraude. No lo hice yo, por eso estoy haciendo esfuerzo de recordarlo, pero creo que así fue, y agregar ahí unas fracciones para que determinadas actitudes, en ese sentido, de esas empresas, puedan tipificarse como fraude. ¿Por qué? Bueno, porque pues se aprovecha, ¿verdad? Recordemos que en derecho penal, no es mi área, pero recordemos que en derecho penal la acreditación del tipo, dicen los penalistas, la adecuación del tipo es esencial y si algún elemento falta, aunque para todos nosotros parezca que es delito, pues no es delito, ¿no? Y entonces se trata ese tipo de iniciativa de reforma de que esas actitudes como lo que sucedió en Aras sí pueden cuadrar en el tipo penal de fraude. Está en comisión, toda falta que se haga el análisis por comisión,
que pueda haber un dictamen favorable y que el Pleno lo vote. Bueno, pues es que el presidente pues, tiene muchísimos casos. Desde que se dio lo de Aras, a nosotros nos visitaron algunos afectados al Congreso. Hicimos contacto con la Fiscalía General, con la Fiscalía Local, nos reunimos varias veces con la Fiscalía Local para la cuestión de los aseguramientos, hicimos contacto con la Unidad de Inteligencia Financiera, todo lo pues, humanamente posible, ¿verdad? Porque además pues, nosotros como Congreso vamos en acompañamiento, ¿verdad? Facultades legales en ese sentido no tenemos, lo hacemos como acompañamiento a lo que consideramos un problema social, por el número de personas, por lo que representa y por lo que algunas familias implica, porque pues decimos, bueno, pues hubo empresarios que invirtieron algunos millones y pues perdieron algunos millones, pero su vida no ha mermado. Pero tenemos familias que hipotecaron su única casa, vendieron su único carro y dices, bueno, pues nos va a generar un problema social. Así vemos nosotros el asunto de Aras. También vemos que la cuestión jurídica es una cuestión, primero, tardada. Yo soy abogado litigante por muchos años y en este país todavía no podemos presumir que tenemos una justicia pronta y expedita. O sea, la justicia es una justicia muy tardada, que además, ¿cuál es su derecho constitucional? Le da la oportunidad a la empresa pues, de defenderse, porque ese es su derecho, de poder alargar el juicio lo más que se pueda. Es decir, le da una serie de defensas que todavía es un camino que tiene que enfrentar toda la gente que fue afectada en este problema. Entonces me parece que el tema de Aras todavía tiene un problema largo, que si bien es cierto el presidente puede tener las mejores intenciones para ayudar en lo que su esfera de competencia da, pues cuando se pone ante un tribunal, pues esa esfera de competencia se ve reducida y luego pues entran los jueces. Sí, porque está dentro de nuestra plataforma política e incluso si ustedes revisan nuestro estatuto, estamos obligados a la promoción progresiva de los derechos fundamentales. No son derechos fundamentales que inventó Morena, son derechos fundamentales que han ido emanando de varias fuentes, de la Corte, de la Constitución, de tratados internacionales. Es decir, hay una política constitucional y convencional en la progresividad de los derechos fundamentales y una obligación de las autoridades de todos los ámbitos, de todos los sectores, de que esos derechos sean progresivos. Lo establece el artículo 1 constitucional y nosotros no podemos ser ajenos a ello y por eso esos temas están en nuestra agenda. El proceso interno del exgobernador no lo conozco, salvo por lo que ustedes publican en los medios. Concuerdo contigo en el sentido de que apenas, si se da la extradición y si ya está aquí, iniciará un proceso en el cual tiene él el derecho de defensa y no se le puede negar, y que seguramente será un proceso largo. Pero yo quisiera establecer lo siguiente, con independencia de que la justicia sea larguísima en este país y esperemos y eso se vaya resolviendo. Me parece que no podemos, por esas razones, no llegar a esa justicia. Me parece que ese no es el camino. Tenemos que agotar todos los procedimientos, todas las carpetas de investigación, todos los procedimientos penales en donde haya señalamientos de que hubo corrupción. Y darle la oportunidad a quienes son señalados de una debida defensa, de un debido proceso y de todas las garantías judiciales. Pero a lo que no estamos de acuerdo es que esos procesos se dejen de llevar a cabo por desistimientos o porque la Fiscalía determinó ya no seguir tal o cual proceso. Me parece que eso abona la impunidad. Nosotros preferimos que haya juicios larguísimos, si tú quieres eternos, pero que conozcamos una verdad histórica dictaminada por un órgano jurisdiccional. Mucho más preferible a que no haya procesos porque
una fiscalía determina que ya no va a continuar una carpeta de investigación o un procedimiento. Eso me parece que eso no abona ni al conocimiento de la verdad ni a la justicia. Y se presta malos entendidos. Totalmente. ¿Sería Totalmente. bueno que lo tomara la federación el caso? A mí me parece que sería sano. Entiendo que los que son penalistas van a decir que a lo mejor ignoro muchas cosas en el proceso. Lo puedo aceptar por la cuestión de si tiene o no competencia la federación para hacerlo, pero me parece que sería sano por muchas razones. Porque con justificación o no, a muchísimos funcionarios actuales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo se les ha vinculado con el exgobernador. Entonces me parece que sería sano que una esfera totalmente distinta pudiese conocer el caso y me parece que eso le daría certidumbre al proceso e incluso beneficiaría a aquellos que injustamente han sido relacionados con el exgobernador. El presidente representa a todos los mexicanos, titular del Poder Ejecutivo Federal, y ha hecho invitación, no sé si ya se lo hizo al exgobernador Corral, pero a otros exgobernadores sí, de otras filiaciones políticas, a que se integren a su gobierno, porque es decisión del presidente. Si me pregunta qué opino al respecto, le digo que el presidente está generando una política de pluralidad. Ya fui criticado porque dije eso en un medio por un periodista muy conocido aquí en Chihuahua y me dijo, mira lo que tiene que decir el diputado para justificar al presidente. No, no es para justificar al presidente. Yo sí creo que los sistemas políticos plurales son mejores que los sistemas políticos con una sola visión ideológica. Y creo que está demostrado en el mundo. Ahora, que si el gobernador Corral va a aceptar esa invitación, si es que ya se le hizo, no, bueno, pues eso ya es otra cuestión. A mí me parece que decir que una persona que gobernó un estado y que es invitado a un gobierno federal va a hacer lo mismo en ese gobierno federal, yo no lo creo así. Primero porque tiene un jefe y ese jefe tendría que ser Andrés Manuel, y Andrés Manuel ha marcado muy claramente cómo le gusta el desempeño de sus funcionarios. Y nos puede gustar el estilo o no, pero lo hemos visto cuando han sucedido determinadas cuestiones y está en su facultad y pues vaya. Nos puede gustar el estilo o no del presidente, pero sí tiene muy claro cuál debe ser el desempeño de los funcionarios, ¿no? Entonces, no sabemos si se da o no. Para mí, la verdad, no trasciende si el gobernador Corral va y se hace cargo de una embajada o no se hace cargo, o si está en una oficina del gobierno federal, porque yo creo que si lo hace, que si recibe la invitación y lo hace, tendrá que ceñirse a la directriz del presidente de la República. No, pues agradecerles que nos inviten. A veces no paso yo muy seguido por la vitrina de los medios en el Congreso, pero eso no quiere decir que no dé entrevistas. Sí me gusta dar entrevistas, me gusta abordar los temas. Les agradezco la invitación y ojalá, andamos muy ocupados ahorita con lo del presupuesto, pero ojalá podamos tener la oportunidad de tener otra charla así como esta.